para iniciar esta clase del día de hoy? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, amado. Gracias por tu amor y tu misericordia que has tenido con nosotros día a día, amado. Y que tú permites, Padre bendito, el poder recibir la enseñanza del día de hoy, amado. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, enseñándonos cada día más, Padre. Te agradezco por la enseñanza que tú permites, Padre, que pueda impartir el día de hoy, amado. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, en cada uno de mis hermanos, Padre. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que sea rota, Padre, que sea derribada toda barrera mental, Padre. Todo espíritu de incredulidad, Padre bendito. Y que sea recibida la palabra, amado. Que puedan entender el mensaje del día de hoy que tú quieres transmitirles, Padre. Y que por medio de tus escrituras podamos conocer aún más tu corazón, amado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en clases anteriores hemos visto al rey Darío y el rey Ciro, que fueron reyes que colaboraron para el pueblo de Israel en cuestión del regreso de finanzas, de riqueza para la casa de Dios. Hoy vamos a ver al rey Artajerjes. Dice que su nombre significa reino de justicia, nombre persa de la realeza que significa reino de justicia. Algunos eruditos bíblicos lo identifican como el gobernante bajo cuyo mandato Esdras desarrolló su obra. Artajerjes encargó a Esdras, un sacerdote escriba judío, a través de una carta de decreto que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de la nación judía. El primer rey que nosotros pudimos ver fue al rey Ciro, el rey Ciro, que dio un decreto en el cual regresara el pueblo judío, y también dice la Biblia en las clases anteriores que pudimos leer que se entregó todo lo que había sido tomado o todo lo que había tomado el rey Nabucodonosor. Después continuamos con el rey Darío, que dio continuidad a lo que el rey Ciro había decretado, y hoy vamos a ver qué es lo que hace el rey Artajerjes. Ya vimos que significa su nombre reino de justicia. Vamos a la palabra, a Esdras, capítulo 7, vamos a leer del versículo 11 al 24. Esdras, capítulo 7, del 11 al 24. Dice la palabra: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones,
y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concederá prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios de los cielos se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Es muy importante el poder leer la palabra detenidamente. Vamos a empezar a analizar este pasaje y me voy a regresar en el versículo 14. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios. El rey Artajerjes sabía quién era el Dios de Esdras. Le dice, tu Dios. Recuerden en clases anteriores cuando veíamos al rey David, que él se identificaba, él sabía quién era su Dios. Decía, mi Dios. Y en muchas repetidas ocasiones, en los versículos que veíamos, hacía énfasis el mi Dios. Aquí el rey dice, tu Dios. Entonces ahí en el 14 dice, ¿por parte de quién? Del rey y de sus 7 consejeros. Dice que envía, ¿qué envió? Plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Versículo 16. Ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios. En estos 3 versículos, 3 veces repite la palabra voluntario. Voluntario, las ofrendas son voluntarias. Era el rey y el rey podía imponer, pero dice que son ofrendas voluntarias. Entonces vemos ahí en el 14, 15 y 16 dice, por parte del rey y de sus consejeros ofrecen voluntariamente. Ofrecen, ¿qué ofrecieron? Plata y oro. ¿Sí? Vamos a ver qué más. En el versículo, vamos a pasarnos al versículo 17, que le da la indicación. ¿Qué le dice? Compra, con ese dinero que vas a comprar, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios. A pesar de que era un rey persa, sabía cómo eran las ofrendas a Dios y le da la indicación qué era lo que tenía que comprar. Y con eso que había comprado, ¿qué era lo que tenía que hacer? Altar. Sabía, conocía cuáles eran las fiestas, la costumbre que tenía el pueblo judío, a pesar de que era un rey persa, a pesar de que no creía en nuestro Dios. Él respetaba y reconocía y sabía que a él se le daba todo. El rey y sus consejeros primero ofrecen
su plata y oro. Aparte, le da indicaciones, con ese dinero que tú tienes, vas a comprar lo necesario para ofrecer altar. Becerros, carneros y corderos, que sabía que era lo que se le ofrecía a nuestro Dios. Vamos a ver, dice, ¿qué le entregaron? Versículo 19. Versículo 19. Dice que le entregaron los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Lo restituirás delante de Dios en Jerusalén. Versículo 20. Y todo, no dice esto, dice todo lo que requiere lo darás de la casa de los tesoros del rey. A mí me sorprendió mucho porque era de las riquezas del rey. No estaba saqueando al pueblo. Dice, y todo lo que quiere lo darás de la casa de los tesoros del rey. Versículo 21. Todos los tesoros, que todo lo que os pida, ¿quién? Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concederá prontamente. No le estaba poniendo límite. Dice, todo lo que pida Esdras se los darás y rápido, prontamente. Versículo 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Ahorita nos vamos a detener en este versículo 22. Pero quiero hacer énfasis en que cuando nosotros leamos la palabra estamos aprendiendo a poder contextualizar y poder detenernos en la palabra cuando nosotros la leamos. Yo aquí en las escrituras subrayé en el versículo 15, dice, y llevar. Versículo 17, comprarás. Versículo 19, los utensilios que te son entregados. ¿Sí? Versículo 20 dice, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Un rey que no creía en nuestro Dios, un rey persa. Y por mí, versículo 21, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le concederá prontamente. Dice, escriba de la ley del Dios del cielo. Reconocía quién era nuestro Dios, reconocía cómo se le daba altar, cómo se le ofrendaba, se le reconocía a un persa, un rey persa, que nuestro Dios es un Dios de excelencia, que para él es todo lo mejor. Un rey pagano, un rey que adoraba a otros dioses, de su propio tesoro estaba dando para la casa de Dios, porque sabía y entendía que el pueblo judío había sido cautivo, que había sido llevado a Babilonia, a Siria, y que entendía la situación que ellos estaban viviendo. Entonces, vemos aquí que a veces nosotros, estando dentro del pueblo, dentro de casa, a veces nos cuesta despojarnos. Y un rey pagano lo hacía. Sabía que para nuestro Dios era lo mejor. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como ofrendas, repetidas ocasiones, voluntariamente. Y que lo que requiera el escriba, el sacerdote, esas, dáselo. Lo que él pida, dáselo. Todo lo que pida. Porque sabían y reconocían quién era nuestro Dios. Versículo 22 dice, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Vamos primero a los talentos de plata. Dice, era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad.
tiene su origen en Babilonia, pero se usó ampliamente en todo el mar Mediterráneo. En el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34.2 kilos. Actualmente, un talento de plata costaría $6,606 en Estados Unidos. Es decir, 34.2 kilos por 100, porque era lo que ellos llevaban, 100 talentos eran 3,420 kilogramos en kilos. Ahora, en pesos, vamos a más o menos un aproximado en peso mexicano. $6,606, que era lo que equivalía un talento. Ellos llevaban 100. Por 100 son $660,600. Ahora hay que convertirlo a peso mexicano. $660,600 por 19.10, que puse el aproximado del dólar, sale en 12,617,460. Eso era lo que llevaba. Nada más de los 100 talentos de plata. Dinero en efectivo. Ahora vamos a ver lo que sigue. Miren, les traje estas monedas para que lo pudiéramos ver. El talento, dracma, denario, que son monedas que utilizan, y hay muchísimas más monedas que se mencionan en la Biblia, pero el talento es ese. Llevaban 100 talentos. Vamos a continuar con lo que sigue. Coros de trigo. Un coro de trigo equivale a 220 litros. Ellos llevaban 100 coros de litros. Por 220 litros, que equivalía a cada uno, son 22,000 litros. Ajá. Entonces, dice que los coros, yo quería ver si existía como un recipiente o algo, pero solo me arrojaba la medida. Siguiente, vatos de vino. Dice que un vato de vino equivale a 22 litros. Ellos llevaban 100 vatos. Por 22 son 2,200 litros de vino. Y ahí se especificaba galón, barriles, medidas en líquidos. Y traje una de barriles. Imagínense cómo iban cargados primero de dinero, de trigo, de vino. 2,200 litros de vino era lo que llevaban nuevamente a Jerusalén. Regresaban. Ya no traje el mapa, pero lo vimos en la clase anterior. ¿Desde dónde era que ellos tenían que viajar? Vamos con lo que sigue. Vatos de aceite. Un vato equivale a 22 litros. Ellos llevaban 100 litros de aceite, es decir, 2,200 litros de aceite. Llevaban dinero, llevaban trigo, llevaban vino, llevaban aceite. Y quiero que posen sus ojos en el versículo en el versículo 22. Ya vimos los talentos de plata, más o menos un equivalente a cuánto es. Los coros de trigo, los vatos de vino y los vatos de aceite. ¿Y cómo y cuánto llevaba de sal? Dice sin medida. La sal dice que era sin medida, bastante. Ahora, recuerden que habíamos mencionado que hay libros que son proféticos. Entonces vamos a ver, llevaban 4 cosas, aparte del oro, y la palabra, el trigo, que es, ¿el trigo qué es? Palabra. Y que más adelante vamos a seguir retomando a esas. El vino, que era gozo. Ellos regresaban a su tierra, regresaban a la casa de su Dios. El aceite, símbolo de unción, y la sal, sanidad. Ellos, ¿cómo estaban? ¿Por qué decía que la sal? Sin medida. Ellos eran cautivos, se fueron cautivos a Babilonia. ¿Cómo iban? No creo que contentos de decir, ay, la felicidad, nos vamos contentos a Babilonia. ¿Cómo estaban sus corazones? ¿Cómo estaban su mente? Mente cautiva, corazón. Veíamos en la clase anterior Oseas, que era un pueblo que necesitaba del amor de Dios. ¿Cómo estaba en su interior?
qué heridas tenían, qué escasez pasaban. Tal vez había un remanente que buscaba del Señor, porque recuerden que hubo un tiempo en el que hubo una mezcolanza y que decía que vimos que muchos reyes hicieron lo malo, sus corazones se habían desviado. Entonces, dice, la sal sin medida, necesitaban sanidad. Ellos regresaban, sí, gozosos a su tierra. Entonces vemos que este rey dio mucho, porque era el rey y pudo haber dicho, no van, se quedan, aquí se quedan. Y él sabía y reconocía quién era nuestro Dios, sabía cuáles eran los requisitos para hacer un altar, los insumos para hacer un altar. Y el rey les dio, toma todo lo que necesites y ve a Jerusalén. Versículo 23 dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Todo lo que sea para Dios se ha hecho prontamente. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Recuerden que la división del reino fue por eso. Por eso hubo una división. ¿Por qué? Porque se había aumentado el tributo. Esa fue la causa de la división del reino. Entonces vemos la misma escritura menciona que todo lo que pasaba se escribía en las crónicas. Era el rey. Yo creo que conocía los antecedentes, si no, no hubiera mencionado esto. De ahí están los sacerdotes, los levitas, los cantores, no debían de pagar impuesto, porque sabían cuál había sido la raíz de una división de un rey. Vamos a la palabra ahí mismo, Esdras 27, 28. Bendito Yahweh Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Yahweh que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras ahí dice, mi Dios, mi Dios. Cuando tú das algo, ¿de dónde nace? Vimos cuando el rey David quería construir la casa para Dios. ¿De dónde nació? De su corazón. Todo está en el corazón, de tu corazón. Dice aquí que puso tal cosa en el corazón del rey. Es del corazón. En el corazón, en tu corazón debe de estar cuánto vas a diezmar, cuánto ofrendas, cuánto das para misiones, voluntariamente, voluntariamente. Aquí no es una imposición, dice voluntariamente. Si un rey persa, un rey adorador de otros dioses, dio voluntariamente, ahorita lo pudimos ver, un aproximado en pesos mexicanos, que podemos decir, wow, pues era una fortuna, ¿no? Pero eso es lo que puso en su corazón. Siendo pagano, lo dio. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón cómo da? ¿Tu corazón cómo ofrenda? ¿Tu corazón ofrenda voluntariamente? ¿O tu corazón ofrenda obligado? Porque dices,
lo tengo que dar. Si eso está en tu corazón, ya no es voluntario. Pero si tú dispones tu ofrenda, tu diezmo y lo que tú das en el altar, Dios mira los corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? Yo no entendía hasta el día de hoy cómo el Señor quería llevar la secuencia. Y me hacía hincapié de que siendo 3 reyes que hemos visto, el rey Ciro, el rey Darío, el rey Artajerjes, que es la clase de hoy, cómo siendo personas paganas dieron. ¿Y nosotros? ¿Cómo está tu corazón? Entonces, yo decía, pues me puedo saltar otro tema, pero vi la importancia de mencionar a 3 reyes que no conocían a nuestro Dios, que aún en medio del poder que ellos ejercían, dieron. Dios pone y Dios quita. Si a ti Dios te pone en algún puesto de gobernación o tú trabajas cerca de personas de gobernación, tú tienes que aprender a dar. Que el Señor nos pone en donde estamos, en donde tú estés, en el trabajo que tú estés, en el negocio que tú estés, de donde provengan tus finanzas, Dios nos pone y Dios nos da la gracia. Esta fue la clase del día de hoy. Espero y deseo que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, que pueda redarguir en cada uno de nosotros y tú prepara tus diezmos, tus ofrendas, tus misiones para que podamos